El último día que estuvimos juntos, fuimos descubriendo en el plano del tesoro del tabernáculo a Jesús. Lo fuimos descubriendo como nuestro único sumo sacerdote que une el cielo con la tierra a través de la escalera mística de Jacob. ¿Recordáis, verdad? Esa escalera que Jacob vio, que unía el lugar donde él estaba durmiendo con el trono de Dios en el cielo. Y vimos que esa escalera realmente es un resumen, un micro resumen de lo que es el tabernáculo, que realmente une este mundo con el trono de Dios en el lugar santísimo y que nos muestra todo el recorrido que tiene que hacer el ser humano para finalmente, siguiendo a Jesús, llegar al trono de Dios el día de la segunda venida e incluso nos lleva hasta 1000 años después de la segunda venida. Así es que descubrimos que Jesús es el único mediador entre los hombres y Dios y que solo se puede llegar al trono de Dios a través de Él, nada más. Todo el tabernáculo, revestido de los colores del sumo sacerdote, representa finalmente su cuerpo y que une el trono de Dios situado sobre el arca de la alianza con la tierra en el atrio. Así es que un poco aquí tenéis la imagen de lo que ya hemos estado viendo de todo el proceso del tabernáculo. El sumo sacerdote y el tabernáculo representan lo mismo, porque están revestidos con las mismas vestiduras, los mismos colores y por lo tanto me están dando el mismo mensaje. Digamos que los mensajes que voy a sacar de Jesús y de sus vestiduras y del tabernáculo se suman, se complementan y finalmente se convierten en una sola enseñanza. Estuvimos viendo que el contenido del arca que está aquí, en el lugar santísimo, coincide con la mente del sumo sacerdote. Vimos que era la única plancha de oro macizo que había en las vestiduras del sumo sacerdote, donde ponía santidad a Yahvé, ¿de acuerdo? Así es que esa plancha de oro que llevaba en la frente el sumo sacerdote coincide con otra plancha de oro macizo. Vimos que todo el tabernáculo está construido de madera, revestido de plata o de oro o de bronce, pero lo único que hay de oro macizo, sin nada de madera dentro, es la tapa del arca de la alianza, donde estaban también fundidos en oro macizo 2 querubines con la misma tapa. Y vimos que esa plancha de oro coincidía con la plancha de oro que llevaba el sumo sacerdote en la frente, y estuvimos descubriendo que el contenido del arca, que era la ley, el maná, la vara de almendro florida, nos revela lo que había en la mente del sumo sacerdote, es decir, lo que hay en la mente de Cristo. Y descubrimos que si aquí pone santidad a Jehová, era la etiqueta que señalaba lo que había dentro de la caja. Quiere decir que lo que hay dentro de la caja es lo que hay dentro de la mente del sumo sacerdote o lo que hay dentro de la mente de Cristo. Quiere decir que así pone santidad a Jehová, lo que hay dentro de la caja me ayuda o me lleva directamente hacia la santidad. Y así descubrimos que tanto la ley como el maná, como la vara florida de Aarón, y fuimos viendo los textos que decían cómo la ley es santa, cómo finalmente el maná representa la palabra de Dios, que es la verdad y que me lleva a la santidad. Y finalmente descubrimos que la vara florida de Aarón representaba el ministerio del sumo sacerdote escogido por Dios para llevar al pueblo hacia la salvación. Y por lo tanto, siguiendo a ese sumo sacerdote, yo también crezco en santificación y voy hacia la santificación. Y veíamos textos que relacionaban la vara florida de Aarón con la santidad. Así es que todo lo que hay en el arca de la alianza me lleva hacia lo que pone la plancha de oro macizo en la frente del sumo sacerdote, que es santidad a Jehová. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Y estuvimos viendo que el camino, la verdad y la vida se corresponde con cada uno de los objetos que hay dentro del Arca de la Alianza. El camino lo señala ¿qué? La ley de Dios. La ley de Dios señala el camino. La verdad está representado en el maná, que es el pan que representa la palabra de Dios. Moisés dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Así es que, claramente, la palabra hecha carne es Jesús y automáticamente la palabra representa esa verdad. Es decir, la palabra de Dios nos lleva a la verdad. Y la vida, finalmente descubríamos que esa vara que estaba muerta, seca completamente, en una sola noche, no solo reverdeció, sino que echó frutos, hojas y flores y botones de flores. Así es que claramente Jesús dice, yo soy la vida. Y no solo Él mostró que era la vida cuando de estar muerto resucita, sino que dice, todos los que crean en mí también resucitarán. Es decir, pasarán de ser varas secas y muertas a varas llenas de vida el día que Él venga. Todo esto me dice que si yo quiero alcanzar el trono de Dios, solo voy a poder hacerlo de una manera. Solo voy a poder hacerlo a través del cuerpo de Jesús, que es la escalera de Jacob. Por eso leíamos en los temas pasados ese texto que dijo Jesús cuando se encuentra con sus discípulos, que les dice, a partir de ahora veréis a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Así es que Él se presentó como la escalera que Jacob había visto un día en su sueño. Por eso el apóstol Pablo nos especifica en Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 20, que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Así es que, ¿cómo puedo yo alcanzar el trono de Dios en el cielo? Pues el apóstol Pablo, todo un escriba, me dice que tenemos libertad a partir de la muerte de Jesús para entrar en el santuario. No dice lugar santísimo, dice literalmente en el santuario, a través de la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo, fijaros, nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo. Esto es, a través de su carne, a través de su cuerpo. Tengo que formar entonces parte del cuerpo de Jesús para poder alcanzar el trono de Dios en el cielo. Pablo me vuelve a confirmar esto en la epístola a los Efesios, cuando él dice, Cristo es la cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así es que la Iglesia, tú y yo, formamos parte del cuerpo de Cristo. Y solo a través del cuerpo de Jesús nosotros tenemos un acceso vivo a través del camino nuevo que Él abrió, comenzando por la cruz, hasta el trono de Dios. No hay otro camino, no hay otra salida. Solamente a través de Él podemos alcanzar el trono de Dios. Por lo tanto, el cuerpo de Cristo es la Iglesia y es la suma de todos los que a través de su cuerpo anhelan alcanzar el cielo, el trono de Dios y el lugar santísimo. No hay otro acceso, no hay otra vía, no hay otra forma, solamente a través de Jesús. Vamos a analizar rápidamente de qué ropas estaba revestido el sumo sacerdote, cómo estaba vestido. Y vamos a ver qué mensaje, a través de las Escrituras, me quieren transmitir las ropas del sumo sacerdote, siempre teniendo en cuenta que el sumo sacerdote es Jesús, o representaba a Jesús, al Mesías, y que todas las ropas que llevaba están revistiéndome a mí, porque si yo entro a formar parte del cuerpo de Jesús, quiere decir que las ropas de ese sumo sacerdote me van a revestir a mí.
también. ¿Entendéis? Muy bien. ¿De qué ropas está revestido nuestro sumo sacerdote? ¿Sabéis? Lo primero que tenemos que entender es que para la mente del Antiguo Testamento, para los semitas, para el mundo oriental, la ropa de una persona no solo me dice si es rico, es pobre o es un mendigo. No. Para los antiguos la ropa transmitía cómo es la persona por dentro. ¿Qué es la persona por dentro? Por eso las vestiduras en la Biblia son tan importantes, porque realmente reflejan lo que hay dentro, reflejan el carácter de la persona. Por eso se cambian las vestiduras en el Antiguo Testamento por vestiduras nuevas o limpias. Por eso en las bodas se regalan vestiduras, y era un honor llevar esas vestiduras, porque era como si formaras parte de la familia y llevaras el honor de esa familia. Así es que llevar las vestiduras conlleva todo un mensaje. Por lo tanto, las vestiduras, recordad, son el símbolo exterior de lo que se espera que yo sea por dentro. Esto es lo importante, es decir, de lo que sea mi carácter. Por eso la Biblia hace tanto hincapié en que los redimidos están revestidos de lino blanco finísimo. ¿Por qué? Porque el blanco refleja pureza. Y además dice finísimo. Y el lino veremos en los textos bíblicos que representa la justicia perfecta de Dios. En este caso, la justicia perfecta de Cristo, que nos ha dado a vestir su propia perfecta justicia en el momento que lo aceptamos como nuestro Salvador personal. ¿De qué manera me dicen las vestiduras del sumo sacerdote cómo tendré que ser una vez entre a formar parte del cuerpo de Cristo y de su Iglesia? Y aquí está el quid de la cuestión. Las vestiduras del sumo sacerdote me indican las fases que tendré que pasar ineludiblemente cuando entre a formar parte de la Iglesia de Cristo. Esto es lo que me está indicando. Y perderme este mensaje es una pena total y completa. Así es que esto es lo que vamos a ver en 3 temas, porque vamos a ver hoy solo una de las vestiduras del sumo sacerdote. Haré una revisión de las 3 rápidamente, diré lo que representan las 3 y luego vamos a ir analizando cada una de ellas, porque cada una de ellas es un mensaje fascinante de una de las fases de la redención, de una de las fases de la salvación. Primero vamos a leer en Levítico capítulo 8, versículos del 7 al 9, donde se me describen las ropas del sumo sacerdote. Y ahí me dice: puso sobre él la túnica y se la ciñó con el cinto. Lo vistió después con el manto era de color azul, y poniendo encima el efod, se lo ciñó con el cinto del efod y se lo ajustó con él. Luego le impuso el pectoral y dentro de él depositó los urim y tumim. También puso la mitra sobre su cabeza y encima de la mitra, en la frente, puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Así es que veis el proceso de cómo lo está vistiendo y todas las fases que tiene. Vamos a ir marcha atrás. ¿Veis? Esta era la primera ropa que tenía. Era una túnica de lino blanco con un cinto de 3 colores, azul, púrpura y carmesí. Esta era la ropa básica. Con esta ropa también iban vestidos los sacerdotes normales, no solo el sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdote llevaba esa ropa. La diferencia es que tenía una mitra, ¿de acuerdo?, que era ese gorro blanco, y ceñido el sumo sacerdote, a diferencia de los otros sacerdotes, llevaba esa lámina de oro donde ponía santidad a Jehová. Es interesante que el único que lleva esta lámina es el sumo sacerdote, no los sacerdotes normales. Con lo cual, se me está diciendo que a Jesús se le pide algo que no se me pide a mí. ¿De acuerdo? Es decir,
Si Jesús hubiera cometido un solo pecado, automáticamente todo se hubiera venido abajo. Yo puedo cometer pecados, levantarme, pedirle perdón y volver a caminar y no pasa nada. ¿Por qué? Porque Él ya pagó el precio de todos esos pecados. Pero si Él hubiera cometido un fallo, un solo fallo, Él no tenía ningún mediador, ni intercesor, ni nadie que pagara por Él. Así es que Él tenía que ser perfecto absolutamente. Y solo por eso lleva la mitra de oro. El oro ya me habla de perfección absoluta y encima pone como grabado en sello, como si estuviera en su mente grabado, santidad a Jehová. Es decir, perfección ante Yahvé, perfección absoluta ante el Eterno. Esta es la primera prenda. Y fijaros que yo he puesto ahí al lado justificación. Así es que esa prenda, el que la lleva puesta, quiere decir, o al que se la den, quiere decir que ha adquirido la perfección del sumo sacerdote Jesús. Se nos da gratis en el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y nos bautizamos. En ese momento se me reviste del lino blanco, se me convierte en un sacerdote, y esto es muy importante. Se me convierte en un sacerdote, y el sacerdote tiene una función especial, y es enseñar la ley al pueblo. Y enseñar la ley al pueblo quiere decir enseñar los requisitos que Dios espera de cada uno y que Dios ha creado para que podamos alcanzar un día el cielo y el trono de Dios. Así es que nuestra función como sacerdotes solo es una: enseñar a otros el camino hacia el cielo y mostrar lo que Jesús ha hecho por nosotros. Así es que esta es la primera vestidura. La segunda vestidura sería el manto, ¿verdad? El manto de azul. Y fijaros que este manto representa la santificación. Hemos visto que el azul representa ¿qué? En los temas anteriores, ¿qué representaba el azul en la Biblia? Los mandamientos de Dios. Los israelitas llevaban flecos con cordones azules. ¿Para qué? Dios lo dijo, para que cuando los veáis os acordéis de todos mis mandamientos. Desde entonces el color azul se convierte en símbolo de todos los mandamientos de Dios. Al llevar el efod de color azul quiere decir que el sumo sacerdote, para ser santo ante Jehová, tenía que guardar perfectamente todos los mandamientos de Dios. Si yo quiero crecer en santificación ante Dios, tendré que guardar los mandamientos de Dios. Por eso el efod me habla de la santificación, que viene después de la justificación. Y finalmente, el sumo sacerdote llevaba era una especie de peto, ¿de acuerdo?, de tejido mucho más espeso y de 3 colores, azul, púrpura y carmesí. Y a ese peto estaba sujeto todo el pectoral, que también era de tela recia, que tenía placas pequeñitas de oro donde estaban engarzadas las distintas piedras preciosas que representaban a cada una de las 12 tribus de Israel, puestas en un orden determinado, con los nombres de cada tribu grabadas en esas piedras. Así es que era toda una representación de cómo el sumo sacerdote es el encargado de llevar a su pueblo en el corazón hasta la presencia del Dios en el día del Yom Kippur o en el día de las expiaciones, que era el día en el que Dios, de alguna manera, perdonaba o juzgaba a su pueblo por un año a todos aquellos que habían acudido al santuario durante ese año. Bien, este efod que llevaba el pectoral nos está mostrando la glorificación que alcanzaremos únicamente cuando Jesús venga en las nubes del cielo, transforme nuestro cuerpo completamente y nuestra mente y nos dé entrada al reino de los cielos. Así es que tenemos
Lino blanco, justificación. La túnica azul, santificación. Y finalmente, el peto de 3 colores, que ahora veremos claramente qué representa, nos habla de la glorificación. Si os dais cuenta, la que llega hasta el suelo, ¿cuál es? La que llega aquí al suelo es la justificación. Si yo voy ahí postrado a ras de suelo, acercándome a Jesús para acceder a su cuerpo, ¿por dónde entraré? Entraré por los pies, ¿no? Entraré por los pies e iré subiendo, ¿sí o no?, hasta llegar a la mente de Cristo. ¿Por qué tienen distintas alturas las vestiduras? ¿Y por qué están puestas una encima de otra? Porque quiere decir que la justificación, fijaros, la justificación va desde los pies, desde abajo de todo, hasta aquí, aquí y hasta los calzoncillos son de lino. Ahora veremos por qué. Así es que todo el lino blanco cubre todo. Pero ahora viene otra prenda que va hasta las rodillas. A partir de las rodillas empieza la parte azul. Así es que primero me cubre la justificación y luego, cuando yo voy ascendiendo, me cubre ¿qué? La parte azul, que es la santificación. Y si sigo ascendiendo, un día alcanzaré ¿qué? La glorificación. Así es que realmente, igual que la escalera de Jacob, la vestidura del sumo sacerdote me está mostrando una ascensión hacia el cielo, en el que a través del cuerpo de Cristo yo voy ascendiendo y me van cubriendo distintas especificaciones: justificación, santificación, asociados a los mandamientos de Dios, y finalmente la glorificación. Y recordáis que decíamos el otro día que el apóstol Pablo dice que tenemos que llegar a tener la mente de Cristo. Así es que nuestra meta es llegar al arca de la alianza, donde está la mente de Cristo. Lo que había dentro de la mente de Cristo, esa es nuestra meta. Así es que esto es lo que os he querido presentar. Si Jesús es la escalera de Jacob, yo tengo que ascender a través de su cuerpo hasta llegar al trono de Dios. Y estas fases de ascensión se llaman justificación, santificación y glorificación. Y son imprescindibles las tres. Si no hay justificación, no hay santificación. Y no puede haber justificación si a continuación no viene la santificación, porque es como que me parara de crecer. ¿Sabéis lo triste es que algunas iglesias se quedan en la justificación, primer peldaño, y ahí se paran? Y dice, ya soy salvo. Y se olvidan que la escalera de Jacob te dice, tienes que seguir subiendo hasta alcanzar la glorificación. Y veréis en este estudio, en los siguientes temas que tocaremos, cómo tengo que alcanzar un determinado lugar del tabernáculo simbólicamente para tener acceso al cielo, o no lo tendré. Así es que no vale cualquier cosa. Por eso os decía que el tabernáculo es el plano que me indica que no puedo dejarme nada en toda la Biblia, y me indica que no puedo olvidarme de nada. Pero si no tengo el plano, bueno, pues es fácil decir, ¡ay, justificación, qué bonito! Jesús me perdona todo, me limpia de todo, ya soy salvo. Y como no tengo el plano, pues no sé si tengo que seguir subiendo o no, porque me quedo ahí. Y me quedo en la cruz de Jesús, que ahora veréis cómo a los pies de Jesús está la cruz, porque es el altar de bronce y Jesús está sobre el altar de bronce, y me quedo ahí, en el altar de bronce, esperando que Jesús venga. Y no importa lo que haga, no haga, porque una vez salvo, salvo para siempre. Y eso no es lo que Dios dice. Dios te dice, no, yo te salvo, yo te perdono tus pecados, pero ahora quiero que me sigas, quiero que seas como yo, quiero que me imites, que camines conmigo. Y eso se llama santificación, porque caminando con Jesús vamos a ser transformados. Dios no quiere que yo permanezca igual que estaba cuando me encontró, quiere que sea transformado, que cambie. Es cierto que nunca posiblemente alcanzaré exactamente la misma estatura que Él, pero lo que falte lo pondrá Él. Lo que me pide es que yo crezca. Fijaros cómo el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:30 explica lo mismo que está aquí puesto
de esta manera: pero por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, que es glorificación. Así es que aquí está el proceso. A través de Cristo Jesús podemos ser hechos justificación, santificación y glorificación. El apóstol Pablo tenía muy claro lo que era todo el plano del tabernáculo. Cuando yo entre a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, a través del bautismo, y sean limpiados todos mis pecados, primero me cubre la túnica de lino blanco. Si alguien no entiende algo o quiere hacer una pregunta, la puede hacer, Primero me cubre la túnica de lino blanco, que me reviste de la perfecta justicia de Cristo, es decir, me reviste de la perfección de Jesús. Esto es lo que primero me cubre. Las dos siguientes fases están descritas por el apóstol Pablo en Romanos 6:22. Así es que Jesús me cubre de su perfección, me limpia de pecado, y a continuación, ¿qué me dice el apóstol Pablo en Romanos 6:22? Él me dice: ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación, y como fin, la vida eterna, que es la glorificación. ¿Veis los tres colores cómo aparecen ahí? Librados del pecado, justificación, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, la vida eterna. ¿Y todo a través de quién? Todo a través de Jesús. Todo a través de Jesús y únicamente a través de Jesús y únicamente formando parte de su cuerpo, que es ¿qué? La Iglesia. Así es que, mis hermanos, yo puedo decir: no, yo en mi casa estoy bien. Yo ya creo en Jesús, creo en la salvación, me quedo en mi casita. Esto es lo que dice todo el plano del tabernáculo. El tabernáculo me dice que si yo me quedo en mi casita, independientemente de todos, y no realizo lo que realiza un sacerdote. ¿A dónde iban los sacerdotes constantemente? ¿A dónde iban? Iban al templo. ¿Para qué? Para realizar un servicio. ¿A quién realizaban el servicio? Al pueblo que tenía problemas con el pecado. Y ellos le indicaban a cada persona que venía qué es lo que tenía que hacer para librarse del pecado. Y le señalaban el cordero, y le señalaban qué iba a pasar con la sangre, a dónde iba a ir la sangre, qué iba a ocurrir. Es decir, le señalaban todo el proceso de salvación hasta que Jesús un día lo redimiese. Esa es la función del sacerdote. La función del sacerdote es predicar a otros cómo puedo alcanzar el perdón de mis pecados y la salvación. Si me quedo en mi casita, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer eso? No, no voy a hacer eso. Así es que no soy un sacerdote. Si no soy un sacerdote, no formo parte del cuerpo de Cristo. Y si no formo parte del cuerpo de Cristo, no formo parte de la Iglesia. Y si no formo parte de la Iglesia, pues entonces no estoy en la escalera, no estoy ascendiendo, estoy fuera. No formo parte del plan de la salvación. Así es que fijaros hasta qué punto es grave decir: no, yo en mi casa estoy bien. Como no me puedo ver con mis hermanos, veréis cuando analicemos la túnica azul, al final de la túnica azul hay colgando unas granadas de 3 colores y unas campanillas. Cuando veamos lo que es la granada, entonces nos quedaremos boquiabiertos. Y fijaros que no cuelga del manto de lino blanco, cuelga del manto azul, que representa los mandamientos de Dios. Y ahí están los frutos. La granada está ahí, colgando del manto que representa los mandamientos de Dios. Y veréis qué importancia tiene esto, porque la granada representa a la Iglesia. Y veremos por qué la granada, o Dios ha escogido esa fruta para representar a su Iglesia. Porque la granada es una fruta compuesta por cientos de frutas, todas apretaditas dentro, y lo que realmente es la fruta es cada una de esas pepitas chiquititas. Cada una de esas pepitas es un fruto. Curiosamente, la membrana que envuelve esas pepitas es de rojo sangre, ¿verdad? Qué interesante. Y están todas ahí apretaditas, apretaditas, dentro de una fruta del color de los 3 colores del sumo sacerdote: azul, púrpura y carmesí, porque de esos 3 colores era cada granada que colgaba de las vestiduras de la túnica azul. Todo esto tiene un mensaje para que nosotros no nos olvidemos de nada en el plan y en el plano de la salvación.
Fijaros que hoy solo avanzaremos que la santificación significa amor perfecto, obediencia perfecta, conformidad plena con la voluntad de Dios. Y esto no es obra nuestra, sino, como dice Pablo, es mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Lo dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Así es que, ¿cómo alcanzo yo la santificación? ¿Cómo la alcanzo? Lo dice aquí, mediante la santificación por el Espíritu. Así es que la santificación no es un esfuerzo personal mío en el que yo tenga que buscar a toda costa el ser perfecto como Dios es perfecto. No, es yo sigo a Jesús. Jesús ya me ha hecho perfecto, aunque yo no lo sea. Se me ha dado una justicia perfecta imputada. Imputada quiere decir que se me da sin yo tenerla. ¿Por qué? Por gracia y por amor. Pero entonces, Señor, ahora ¿cómo podré mejorar en mi vida? ¿Cómo podré cambiar? ¿Cómo podré ser transformado? El apóstol Pablo dice, por el poder del Espíritu Santo. Solo así puedo ser santificado. Por el poder del Espíritu Santo. Mirando a Jesús todos los días y a través del poder del Espíritu Santo, lo que yo anhelo en mi corazón ser, el Espíritu Santo lo hará. Lo que yo anhelo en mi corazón ser, el Espíritu Santo lo hará. No lo que yo no anhele ser. Porque si a mí me gusta el pecado y no, yo sí he sido bautizado, pero me encanta tanto esto. Bueno, si eso te gusta, eso es lo que hay en tu corazón. No estás siendo santificado, estás yendo hacia atrás. Pero si lo que anhelo es ser como Jesús y lo contemplo todos los días y lo miro todos los días y formo parte del cuerpo de Cristo y trabajo con mis hermanos y les ayudo a crecer sirviéndoles, entonces el Espíritu Santo hará lo que hay en mi corazón. Y lo que hay en mi corazón será tener cada día más dones para servir mejor a la Iglesia, y el Espíritu Santo me los dará, y a través de eso seré santificado, porque, mis hermanos, solo seré santificado en la medida en la que sirva a mi prójimo. No hay otra. Por eso Dios le dijo a los sacerdotes, cada día vas a ir al lavacro, y veremos qué importancia tiene primero el altar de bronce. Ahí va todo el mundo, pero una vez te convertías en sumo sacerdote, entonces Dios te dice, todos los días al lavacro, a lavarte las manos y los pies. Y veremos que ese mueble solo me habla de santificación. La justificación está en el altar de bronce, porque hay un mueble asociado con cada una de las vestiduras. El altar de bronce está con el lino blanco, el lavacro está con el manto de azul, y finalmente el altar de oro que está al final de todo, justo a la entrada de la puerta, está con las vestiduras de 3 colores, con el efod de 3 colores, que me habla de glorificación. Yo tengo que llegar a ese altar de incienso que está justo delante del Arca de la Alianza, solo separado por un velo. Ahí tengo que llegar. Por eso el Apocalipsis dice que todos los que han muerto por la fe de Jesús y por el testimonio de Jesús, ¿dónde están esperando? ¿Y dónde gritan, Señor, hasta cuándo estaremos aquí? Están justo en el altar de incienso, ahí están todos. Todos tienen que llegar ahí. Fijaros que es un mueble que se repite, es el único mueble que se repite. Hay un altar de bronce enorme al principio y un altar de incienso pequeñito y de oro al final. Pero fijaros que hay un cambio del bronce al oro. Ya me está diciendo algo, la madera aquí está revestida de bronce, aquí está revestida de oro. La madera representa al ser humano, aquí está revestida de bronce, que es juicio a muerte por el pecado, pero aquí está revestida de oro, que es perfección completa y total. Así es que yo tengo que pasar de un altar al otro, a través del proceso de justificación, santificación, y finalmente esperaremos que se abran las cortinas que separan el lugar santo del lugar santísimo, en la segunda venida, para que seamos glorificados. Y ahí alcanzaremos la glorificación. Vamos a centrarnos en la primera vestidura, la túnica de lino blanco que representa la justificación. Y vamos a ver qué significa esta túnica de lino blanco al detalle para nuestra salvación. En Éxodo 39, 27 al 29, dice
claramente, a todo detalle, cómo era la túnica y sus accesorios que llevaban todos los sacerdotes y el sumo sacerdote. Dice: hicieron las túnicas tejidas de lino fino para Aarón y sus hijos. Así es que las túnicas eran iguales para todos. La mitra de lino fino, la mitra es esto de aquí, este gorro blanco que llevaban, la llevaban igual todos los sacerdotes, también el sumo sacerdote, igual, mitra de lino fino. Y dice una cosa muy interesante aquí, y también calzoncillos de lino torcido. Y también el cinto, mirad qué interesante, el cinto era de lino torcido, pero tenía, al revés de la túnica, tenía 3 colores: azul, púrpura y carmesí. Y además dice obra de recamador, es decir, era una obra de orfebre, una obra de artista. ¿Por qué la túnica que cubría todo, incluso los calzoncillos, era de lino blanco y el cinto era de 3 colores? Pues el mensaje, mis hermanos, como siempre, es fascinante. Vamos a verlo al detalle. Apocalipsis 19:8 me dice qué es el lino fino. ¿Qué es ese lino fino y blanco que forma parte o que tienen los sumos sacerdotes encima? Me dice, y a ella, Apocalipsis 19:8 dice, y a ella, hablando de a la Iglesia, al pueblo de Dios, se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Veis? Así es que yo soy vestido de lino fino en el momento que acepto a Jesús. Fijaros que dice se le ha concedido. Así es que el lino fino no es algo que yo merezca, sino es algo que se me concede. ¿Por qué? Por pura gracia y puro amor. Bueno, pues a la Iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, es decir, sin pecado ninguno, y resplandeciente. Pues, dice Apocalipsis, el lino fino significan las acciones justas de los santos. Acciones justas que, si me voy a otros lugares de la Biblia, me dirá que también se han preparado desde la eternidad a través de Cristo Jesús. Así es que las acciones justas que yo hago no son mis acciones, son las acciones que Cristo ya ha hecho y se me aplican a mí. Por lo tanto, toda la salvación la alcanzo a través de Jesús. Es por pura gracia. Todo absolutamente lo alcanzo a través de Jesús. La túnica, la mitra, los calzoncillos, el cinto de lino representan todos la perfección de Jesús, que nos reviste completamente cuando decidimos entregarle toda nuestra vida en las aguas del bautismo. Y esto me lo dice claramente todo el tabernáculo. Solo cuando yo le entrego mi vida en las aguas del bautismo, es decir, hago un pacto público con Él. ¿Recordáis los sacerdotes cómo fueron investidos en el tabernáculo de Moisés? Lo hicieron delante de todo el pueblo presente. Se les lavó completamente, símbolo del bautismo. Y una vez se les lavó completamente, ¿de acuerdo? Entonces se les revistieron las túnicas de lino blanco, que representa la justicia perfecta de Cristo, para que ellos a partir de entonces pudieran servir a otros. Así es que hubo un bautismo, hubo un lavamiento, y lo hicieron al lado del altar de bronce, que veréis que es donde se perdonan nuestros pecados. Vamos a ver, ¿por qué túnica, calzoncillos, mitra, todo de lino blanco? Cristo quiere revestir con su perfección y pureza todo en tu vida, incluso tu sexualidad. Por eso los calzoncillos son de lino blanco. Y por eso Dios recalca muy bien, y te pondrá esos calzoncillos bien ajustados, les dice, para que no se vea tu desnudez cuando subas a mi altar. Porque, ¿sabéis? Los otros pueblos, los paganos, tenían rituales en los que lo que se veía por todos los lados era lo contrario, era desnudez.
y sobre todo desnudeces de sacerdotisas que iban prácticamente desnudas, que tenían rituales sexuales delante de los adoradores. Así es que Dios se va al otro extremo y dice, perdona, todo eso tiene que ver con Satanás, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con el enemigo. Así es que conmigo de desnudez nada. E incluso se cree que las mujeres no entraron al sacerdocio por evitar comparaciones con el resto de los pueblos que tenían sobre todo sacerdotisas en todos sus templos, con las cuales los adoradores se prostituían. Así es que Dios dice, nada de desnudez y la sexualidad quiero que sea purificada por mi perfección, igual que todo lo demás. Pero fijaros que también quiere revestir con su perfecta justicia tus pensamientos. Por eso la mitra de lino blanco cubría toda la mente. Y finalmente quiere darte un carácter perfecto en cada acción de tu vida. Por eso la túnica blanca cubría todo el cuerpo, de arriba abajo. Así es que me está diciendo que no solo quiere justificar y limpiar completamente mi sexualidad, me está diciendo que quiere justificar y limpiar completamente, renovar mis pensamientos y que quiere renovar completamente todas las acciones de mi vida. Quiere justificar y limpiar todas las acciones, cada acción de nuestra vida. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto para que todas estas prendas que muestran la inmaculada perfección de Jesús se adapten bien a tu cuerpo cada día? ¿Cuál? ¿Cuál es la prenda que ajustaba todo eso? El cinto. El cinto ajustaba a la vida de cada persona todo eso que Jesús aporta para cada persona. El secreto, mis hermanos, está en el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí, obra de recamador. Hemos visto que el azul representa la fidelidad de Jesús a todos los mandamientos de Dios. Por eso llevaba la túnica azul el sumo sacerdote, no la llevaban los sacerdotes normales. El púrpura representa ¿qué? La realeza. El púrpura representa la realeza de Cristo que debe estar entronizado en nuestra vida. Atentos todo lo que estoy diciendo, ¿eh? Representa la realeza de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores que debe estar entronizado plenamente en nuestra mente y en nuestro corazón. Y finalmente el carmesí representa ¿qué? Ese rojo sangre que representa. Representa la sangre de Jesús, la sangre vertida en la cruz para limpiar todos mis pecados. Así es que lo voy a repetir de nuevo. El azul representa la fidelidad de Jesús a todos los mandamientos de Dios. Y por lo tanto, si yo soy un discípulo de Jesús, tendré que tener la misma fidelidad que Él a sus mandamientos. Por eso Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El púrpura representa la realeza de Cristo, que debe estar entronizado completamente en nuestras vidas. Es decir, Él debe ser lo máximo para mí. Debe ocupar la sala del trono, como decía aquí un joven el otro día en la reunión de viernes. La sala del trono de mi vida la debe ocupar Jesús. Y finalmente, el carmesí representa el sacrificio increíble que Jesús ha hecho, vertiendo su sangre para limpiar mi vida de pecado. El profeta Isaías predijo una cosa muy interesante sobre Jesús, sobre el Mesías. Dice, y será, perdonad porque esto no lo he sacado, y será la justicia cinto de sus caderas, y la fidelidad ceñirá su cintura. ¿Qué está diciendo? Está diciendo lo que representa el cinto.
fidelidad absoluta. ¿A quién? A Dios. Fidelidad absoluta a Dios. Eso representa el cinto. Por eso dice, la fidelidad ceñirá sus caderas. Es decir, el cinto está para ceñir. Muy bien, pues, ¿qué representa ese cinto? Me dices la fidelidad absoluta. ¿A qué? A la misión, a los mandamientos de Dios y a nosotros. Por amor absoluto por nosotros, Jesús se entregó su vida para que yo pueda ser salvo por la eternidad. Así es que, por eso la justicia será cinto de sus caderas y la fidelidad ceñirá su cintura. Fijaros que la perfección y fidelidad de Jesús se ven ¿dónde? ¿Dónde se ve la perfección y la fidelidad de Jesús? ¿En qué color del cinto se ve eso? ¿En qué color? Perfección y fidelidad. ¿En qué color? En el azul, mis hermanos, se ve. En el azul. Perfección absoluta ante la ley de Dios. Fidelidad absoluta a la voluntad de Dios. Solo se ve en el color azul. Así es que claramente el color azul me señala la fidelidad a todos los mandamientos de Dios, y por eso dijo en Mateo 5:13 que no había venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Ahí se ve en el cinto, en el color azul de ese cinto, se ve la fidelidad absoluta del sumo sacerdote. El púrpura en el cinto, recalca que siendo rey del universo, mis hermanos, rey del universo, que no necesitaba nada, que no necesitaba venir a morir aquí por nosotros, que no necesitaba venir a este mundo, que no necesitaba hacerse un hombre, no necesitaba nada de eso. ¿Qué me está diciendo? Que siendo el rey del universo, el Mesías no le importó despojarse de su gloria para ceñirse una toalla y hacerse siervo para lavarle los pies a sus discípulos. Y fijaros qué interesante que el Evangelio de Juan dice que Jesús se ciñó. ¿Qué se ciñó? La toalla de un siervo. Así es que se despojó del púrpura y se ciñó la toalla de un siervo. Y con eso se fue a lavarle los pies a sus discípulos. Cuando entendemos el plano del tabernáculo y las vestiduras del sumo sacerdote, todavía coge más relevancia eso, mis hermanos. Porque está diciendo que se despojó del púrpura y se vistió una toalla de siervo. Se puso como cinturón una toalla de siervo. Fijaros, de siervo extranjero, porque ningún judío ni hebreo quería, ni se le podía obligar a hacer ese servicio de lavar los pies a cualquier huésped que viniera. Y empleaban esclavos extranjeros para hacer eso. Jesús hizo eso que ni siquiera los esclavos judíos querían hacer, ni se les podía obligar. Así es que hizo los trabajos más denigrantes. ¿Por qué? Por salvarte a ti y a mí. Finalmente, el carmesí me recuerda su inmenso amor por ti y por mí, que estando condenados a morir por la eternidad por nuestros pecados, Jesús murió en nuestro lugar, cambiando mi condena a muerte por su vida perfecta y eterna. Así es que, ¿por qué el cinto que ajusta la perfecta justicia de Cristo a mi vida es de 3 colores? Porque me recuerda que quien ha ajustado eso a mi vida no soy yo. Todo es Cristo. Todo es el sumo sacerdote. Todos los méritos son de Él. Él es el que hace que yo me pueda ceñir ese cinto y a través de Él alcanzar la salvación. Así es que, mis hermanos, el cinto me recuerda constantemente la verdad sobre la salvación que yo tengo. No mentiras, que se cuentan muchas, sobre cómo se alcanza la salvación. El cinto me recuerda la verdad sobre mi auténtica condición, primeramente. Me dice que soy un pecador y que si no es por la perfecta justicia del lino blanco que Jesús me da, yo estaría muerto. No podría abandonar mis pecados, no tendría ninguna salvación. Y todo depende de Él, todo absolutamente depende de Él. Depende de lo que Dios ha hecho por mí.
como dice Efesios 2, del 4 al 8. ¿Qué dice Efesios 2, del 4 al 8? Vamos a leerlo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, dice entre paréntesis, sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Así es que la salvación que alcanzamos a través de Cristo Jesús no es nuestra. Es completamente un don de Dios que se nos da gratuitamente. Yo solo tengo que aceptar ese regalo. Este texto, por lo tanto, resume lo que es la justificación. Me dice que siendo un pecador, que estando muerto por mis pecados y sin merecerlo, Cristo murió por ti y por mí. Sin merecerlo, Cristo murió por ti y por mí. Y nos dio su perfección, su vida eterna y su trono, ¿a cambio de qué? A cambio de nada. A cambio de nada. Simplemente por el increíble amor y el increíble deseo de verme un día sentado con Él en su trono. Es decir, simplemente por increíble amor. Y esa es la maravilla del Evangelio. Esa es la maravilla que nos transmite constantemente la palabra de Dios. Así es que nos justificó y solo por puro amor y por pura gracia. Exactamente, y nada más que por eso. En síntesis, el cinto de 3 colores me resume y recuerda constantemente la verdad. Vuelvo a repetirlo. Me recuerda constantemente la verdad sobre la historia de mi salvación. Me recuerda que no hay nada mío. Todo es suyo. Y si yo un día llego al cielo, no es por mis méritos, es por sus méritos. No hay nada absolutamente mío. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 6:14, fijaros lo que dice. Él dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. ¿Veis cómo cuadra todo? Todo cuadra. Cuadra como las piezas de un puzzle que se van ajustando una con otra. Ahora el apóstol Pablo me dice que yo me tengo que ceñir con la verdad. Y Jesús dice, yo soy la verdad. Y resulta que el cinto lleva los 3 colores de Jesús, que me recuerda quién me ha salvado, quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuál es su perfección a través de los mandamientos de Dios. Y finalmente, que Él es el Cordero de Dios, que ha quitado, que ha limpiado completamente mis pecados. Solo si soy justificado, solo si soy revestido con esta túnica de lino blanco, puedo ser salvo. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer en esta tarde es, ¿cómo puedo obtener esa vestidura de lino blanco? ¿Cómo puedo ser revestido de esa vestidura de lino blanco? Ya que en ella está la salvación, ya que solo los que vayan revestidos de lino blanco alcanzarán el reino de los cielos. ¿Cómo puedo, pues, ser revestido de ese lino blanco? ¿Qué requisitos son los necesarios para que se me revista así, con esa vestidura de lino blanco que tienen todos los redimidos? Pues fijaros qué interesante. Dios ordenó a Moisés que cuando alguien se sintiera triste y arrepentido por los pecados que había cometido, cuando se sintiera separado de Dios, muy alejado de Dios por una vida pecaminosa,
Entonces, si él sentía que quería ser perdonado por Dios, si él sentía que quería volver a unirse con Dios, porque el pecado le había separado de Dios, si él sentía que quería volver a la presencia de Dios, pues automáticamente el primer requisito era que tenía que buscar un cordero. Y ir con el cordero atadito a la puerta del tabernáculo. Allí, a esa puerta enorme de 20 codos de anchura por 5 de altura, allí tenía que llegar y esperar su turno. Porque sabéis, había muchos allí en cola. Pues claro, cometemos muchos pecados, así es que supongo que habría turno esperando allí. Por eso había tantos sacerdotes de servicio, para poder atender lo más rápidamente a las personas. Y allí, cuando llegaba con su corderito y le tocaba el turno, lo recibía un sacerdote, le introducía en el atrio, es decir, cuando atravesaba la puerta, fijaros qué interesante, toda la valla enorme del atrio, ¿de qué material era? De lino blanco. Así es que fijaros, ya está entrando a través de los pies de Jesús y le está rodeando las faldas de las vestiduras del sumo sacerdote. Ahí está. ¿No? Si lo miráis así desde arriba, pues el atrio son las faldas de las vestiduras del sumo sacerdote. Y yo entro y automáticamente el lino blanco ya me está rodeando. Ya me está rodeando. El sacerdote le llevaba hasta el altar de bronce, que era el gran altar que había cerca de la puerta de entrada. Solo hasta ese altar podían entrar todos los israelitas. Más allá ya era de los sacerdotes. Fijaros qué interesante. Así es que me está diciendo que el primer paso, si yo soy una persona del mundo, el primer paso es que tengo que llegar al altar de bronce para obtener el perdón de mis pecados. Y antes de llegar, ya Jesús me está cubriendo con su perfección. Fijaros que no se me pide ningún requisito para llegar al altar de bronce, solo que venga acompañado de un corderito. ¿Que representa a quién? Lo dijo Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando señaló a Jesús en el Jordán. Así es que ese corderito representa a Jesús. Jesús me acompaña y me lleva hasta el altar. ¿Y el altar qué representa? Representa el lugar de la cruz, es decir, donde moría el Cordero, donde muere el Cordero, donde murió Jesús. Representa la cruz de Cristo. Así es que allí, en ese altar de bronce, cerca de la puerta, como especifica Levítico 4, 33 al 35, especifica que entonces el pecador tenía que poner sus manos sobre la cabeza del Cordero y tenía que confesar sus pecados. Y después de confesar sus pecados, el sacerdote le daba un cuchillo y le decía, ahora degolla al Cordero. En los tiempos de la época de Jesús había cambiado un poquito la cosa y quien degollaba los animales eran los sacerdotes. Pero originalmente siempre fue la persona que confesaba los pecados y el sacerdote no degollaba. Quien degollaba era la persona. ¿Por qué creéis que la persona que confiesa los pecados es el que degolla? Es el que mata a ese animal inocente, al cual yo le he traspasado mi culpa, mis pecados, los he puesto sobre él y yo quedo libre de pecados y de culpa. Y ahora yo mismo cojo y lo mato. ¿Por qué? ¿Por qué? La enseñanza es que mi pecado mata a Jesús. Por mi pecado muere Jesús. Y mi pecado, finalmente desarrollándose, acabará dando muerte a Jesús. Esto es lo que es el pecado. A nosotros nos parece que los pecados son una tontería, muchas veces, que bueno, que es un pequeñito pecado, que esto no pasa nada, que tal, que cual. Bueno, pues al yo tener que dar muerte al Cordero, el mensaje era, cada uno de tus pecados
matarán un día a Jesús. Así es que estás participando, cada vez que cometes un pecado activamente, en la muerte de Cristo. Y esto nos debería producir dolor, nos debería producir, simplemente por ese hecho ya nos debería producir rechazo el cometer pecado, porque estoy matando yo mismo. Cada vez que cometo un pecado, es un pecado más que se suma en la muerte de Jesús. Es decir, yo participo en la muerte de Jesús en la cruz. No soy tan inocente como parece. Así es que tenían que degollar al Cordero. Y finalmente, Levítico 4, del 34 al 35, continúa diciendo: después, no sé por qué no lo tengo aquí, a ver si lo tengo aquí, no. Bien, dice Levítico 4, del 34 al 35, después tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda quemada a Jehová, y así hará el sacerdote expiación por el pecado que haya cometido, y será perdonada la persona que haya venido. Así es que después de degollar y matar al cordero, se troceaba el cordero y el sacerdote cogía con su dedo sangre y la depositaba en los 4 cuernos del altar de bronce. 4 cuernos, ahí depositaba la sangre de ese cordero. ¿Por qué los depositaba en los cuernos del altar? Bueno, si nos vamos a Daniel, si nos vamos a Apocalipsis, los cuernos que representan. Representan naciones de este mundo. Naciones. 4 cuernos, 4 puntos cardinales. El altar era cuadrado y enorme. Si lo ponían los 4 cuernos, y los cuernos representan naciones, quiere decir que lo ponía la sangre cubriendo a todas las naciones de la tierra. ¿Quiere esto decir que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, y el mundo está representado en el altar de bronce? Los 4 cuernos representan los 4 puntos cardinales de esta tierra, y la sangre del Cordero, que es Jesús, es puesta finalmente sobre todas las naciones de esta tierra, cubriendo el pecado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea, cuidado, ahí está el requisito, todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así es que esa sangre se ponía sin pronunciar Juan 3:16, porque visualmente al hacer eso el sacerdote estaba pronunciando Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, el Cordero, su sangre, la ha puesto sobre todas las naciones de la tierra, se la ha ofrecido a todas las naciones de la tierra, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así es que por eso se ponía esa sangre, y el resto, dice, se echaba al pie del altar, y todo era troceado y quemado. Decidme una cosa, si el Cordero de Dios o ese Cordero representaba a Jesús, pero Jesús fue crucificado, ¿por qué los judíos no crucificaban a los corderos? ¿Por qué los israelitas, en vez de quemarlos en un altar, no los crucificaban? Ya que todos son imágenes tipológicas, pues deberían haber crucificado a corderos, los hubieran degollado, les hubieran abierto y los hubieran crucificado allí, todos crucificados. Y entonces, pues, ¿por qué no los crucificaban, los troceaban y los quemaban? ¿Qué os parece? Sí, pero no es la respuesta bíblica. Fijaros una cosa, si hemos dicho que el altar representa a nuestro mundo, ya lo estudiaremos al detalle,
ese fuego que ardía dentro de ese altar, ¿cuánto tiempo ardía? ¿Ardía solo cuando iban a poner el holocausto? ¿Cómo ardía? Ardía constantemente. ¿Quién prendió ese fuego? Lo prendió el mismo Dios. Era el fuego de Yahvé el que prendió ese altar. Y fijaros que ese fuego, cuando se trasladaban, lo llevaban en calderos especiales sin que se apagaran las brasas y se volvía a prender con ese fuego. Fijaros que cometieron un grave pecado los hijos de Aarón, dos de los hijos de Aarón, cuando entraron con fuego extraño. ¿Por qué fuego extraño? Porque no era el fuego de Dios. Y pretendieron venir con incensarios de fuego de su casita al santuario de Dios, y salió fuego verdadero de Dios y los quemó. Y eso que estaban revestidos de la túnica de lino blanco, los quemó. Esto quiere decir que aunque sea salvo, no soy siempre salvo. Si cometo un grave pecado contra Dios y no me arrepiento sabiendo, ¿qué va a pasar? Me va a quemar el fuego de Dios. Ese altar enorme que había a la entrada, que ardía día y noche con el fuego eterno de Dios, ¿qué me está diciendo? ¿Por qué el cordero era quemado? Si el cordero muere en mi lugar en el fuego, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere eso decir? ¿Quiere decir que Jesús muere? ¿Qué muerte? ¿La muerte que morimos todos? ¿O Jesús está pagando el precio de la muerte más importante, que es la segunda muerte? ¿Y la segunda muerte cómo será? ¿A través de qué? A través del fuego eterno. Así es que, ¿qué me está diciendo ese altar con ese fuego que ardía día y noche? Me está diciendo que por sus pecados este mundo está condenado al fuego eterno de Dios, es decir, a la muerte por fuego para siempre. Eso me está diciendo. Así es que el adorador, cuando llegaba a la puerta, lo primero que veía era un enorme altar que era como un horno crematorio que ardía día y noche sin parar. Y fijaros qué interesante, si yo tengo que alcanzar allí el trono de Dios que está en el lugar santísimo, en el último departamento, lo primero que tengo que atravesar, ¿qué es? El primer obstáculo que me encuentro, el horno crematorio ese. ¿Y cómo paso por el horno crematorio? Voy a morir ahí, no puedo atravesarlo. Así es que, ¿cómo atravieso ese fuego? Porque es el fuego, ese fuego quema pecado, quema todo lo que contenga pecado, y mi vida contiene pecado. ¿Cómo puedo atravesar ese fuego y seguir adelante para continuar hacia el trono de Dios? ¿Cómo puedo? Depositando mis pecados ¿en quién? En Jesús. Y el que muere en el fuego es Él. Y yo atravieso sin quemarme el fuego y continúo para adelante. Eso es lo que me está diciendo. Por eso se me dice, y el apóstol San Pablo me explica claramente, que Jesús pagó por mí la segunda muerte, no la primera, pagó la segunda muerte. Por eso el Cordero no era crucificado, el Cordero era quemado, porque me está diciendo, no, es que Jesús está muriendo en ese fuego final para que tú no seas quemado en el fuego final. Así es que está pagando por ti para que puedas seguir adelante y puedas llegar al trono de Dios sin quemarte en ese fuego que quemará todo lo que contenga pecado. Todo, absolutamente. Bueno, os puedo decir que los detalles del primer mueble son espectaculares. No hemos hecho más que tocar un poquito de lo que me está diciendo ese mueble, pero ya lo estudiaremos más al detalle más adelante. Todo este ceremonial para pedir y recibir el perdón de Dios nos muestra que los israelitas, cuidado, los israelitas recibían el perdón confesando sus pecados directamente sobre la cabeza del Cordero, una víctima inocente que moría quemada sobre el altar de los holocaustos en su lugar. Jesús, como bien dijo Juan el Bautista, ¿quién es? Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo dice Juan 1, 29.
y murió en la cruz llevando los pecados de toda la humanidad para poder darnos perdón y vida eterna a ti y a mí. Fijaros que sin este sustituto divino que muere en nuestro lugar, estaríamos muertos, porque como explica Pablo en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no sé por qué no está saliendo lo que yo quería que saliera. Vamos a ver. Aquí está. Podríamos pensar, si Cristo ha pagado la condena a muerte de toda la humanidad con su vida en el altar, ya que el altar representa a toda la humanidad, podríamos pensar que, bueno, pues que entonces toda la humanidad será salva, que es lo que piensan muchos. Algunos dicen, bueno, Dios es tan bueno que finalmente ya pagó por el pecado nuestro, así es que finalmente Él salvará a todos. Pero nos olvidamos de lo que hemos dicho antes, ¿verdad? Que Juan 3:16 dice, todo aquel que en Él cree. Así es que Jesús murió por el mundo entero, sí, pero el requisito está en mí, yo tengo que creer en Él, tengo que aceptar ese regalo de salvación. Si no lo acepto, entonces moriré en ese fuego, porque no depositaré mis pecados sobre Él, porque si no lo acepto, no lo reconozco como el Salvador del mundo y automáticamente no deposito mis pecados sobre Él. Por eso Marcos 16:16 dice, el que crea, atentos a este texto, el que crea y... es que no nos olvidemos de eso, porque hay también gente que dice, no, yo con creer en Jesús ya está, ya soy salvo, no necesito ser bautizado. No. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea automáticamente será condenado, claramente. ¿En qué consiste el bautismo? Pues el bautismo consiste en una especie de muerte ficticia. Mi cuerpo debe ser sepultado o sumergido simbólicamente en agua donde quedarán todos mis pecados, y debo salir del agua como un hombre nuevo, resucitando del agua, ¿de acuerdo?, sin pecados, para iniciar una nueva vida de perfección en Cristo. Todos estos pasos, todos, mis hermanos, todos estos pasos ocurrían en el Antiguo Testamento junto al gran altar de bronce, no en el lavacro. En el lavacro no somos bautizados en el altar de fuego, porque morimos con Jesús en la cruz. Ese es el bautismo. El bautismo representa la muerte con Cristo en la cruz. Y Elena de White dice claramente que el bautismo lo efectuamos en el tabernáculo. Si nos vamos al tabernáculo, ¿dónde nos bautizamos? Ella dice, en el altar de bronce. Ahí se bautiza todo el mundo, porque muero con Cristo, muero con el Cordero, a mis pecados con Él, en la cruz, y resucito a una nueva vida. Así es que este es el lugar donde mi viejo hombre pecaminoso debe morir con Cristo y resucitar con Él a una nueva vida de triunfo sobre el pecado. Fijaros que el plano del tesoro, que es lo que estamos analizando en el tabernáculo, el plano del tabernáculo me presenta ese lugar de muerte, perdón y regeneración. Muerte, perdón y regeneración, de todo eso me habla el altar de los holocaustos, y me dice que coincide con los pies de Jesús. Y aquí está el detalle que yo quería traeros esta tarde. ¿Por qué el altar de bronce coincide con los pies de Jesús? Porque no sirve que yo lo haya dibujado ahí, ¿verdad? Aquí está el altar de bronce, y aquí está el sumo sacerdote que representa a Jesús. Por aquí entraban, por esta puerta enorme que hay aquí, entraban todos aquellos que querían con sus corderitos pedirle perdón a Dios y rehacer sus vidas con Él. ¿Y por qué coincide con los pies de Jesús? Porque se puede decir, bueno, pastor, es que usted lo ha puesto ahí para que coincida, ¿no? No, pero es que lo tiene que demostrar la Biblia, que coincide.
Así es que en esto, y con esto terminaremos esta tarde, quiero mostraros cómo el altar de bronce coincide con los pies de Jesús. Y hay suficientes evidencias en la Biblia para que lo podamos ver claramente. Daniel y Juan, que escribió el Apocalipsis, coinciden al describir al Jesús glorificado de una manera muy espectacular. Lo describen con ojos de fuego, con vestiduras de luz espectaculares, revestido de oro, pero ellos describen sus pies. ¿Y sus pies? Ellos dicen que son ¿de qué? Los dos dicen lo mismo. Los dos dicen que los pies de Jesús, dice, sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como un horno. Y es que resulta que el altar es de bronce y además era un horno crematorio permanente, lo pulían y dice que los pies de Jesús refulgían como si estuvieran metidos en el horno del altar de bronce y desde ahí Él está intercediendo por nosotros ante el Padre. Así es que, claramente, mis hermanos, esta es una de las claras evidencias de que los pies de Jesús están sobre el altar de bronce o representados por el altar de bronce. Fijaros que este altar representa el juicio de Dios a muerte contra el pecado. Si queréis una definición bíblica de lo que es el bronce o lo que representa el bronce representa, y esta es la definición, juicio a muerte contra el pecado. Juicio a muerte contra el pecado. Eso no lo representa el oro ni la plata. El oro y la plata representan otra cosa. Pero el bronce en toda la Biblia me hablan de juicio a muerte contra el pecado. ¿Y qué representa todo el altar de bronce? Eso, un juicio a este mundo. ¿A muerte por qué? Porque el fuego ardía día y noche en él. Contra el pecado, por eso nuestro mundo está condenado y por eso arde. Pero fijaros qué interesante, ese mueble estaba hecho de madera y la madera se quema. ¿Por qué no se quemaba la madera de la que estaba hecho ese mueble? Porque estaba revestido de bronce. ¿Y qué representa ese bronce? Representa a Jesús interponiéndose entre el fuego y yo, mientras dura el tiempo de gracia para que yo no sea quemado. Eso representa. Por eso, ahí está, ese bronce de Jesús cargando con todos mis pecados, revistiéndome al mismo tiempo, mientras dura el tiempo de gracia, para que el fuego de Dios no me queme. Eso representa. ¿Y por qué dice Pastor que la madera representa a los seres humanos? Porque todos los árboles en la Biblia representan seres humanos, pero no solo los árboles, lo que sacaban de los árboles también. Así es que toda la madera representa a la naturaleza humana, que se quema. Fijaros que en el siguiente altar, esa madera ¿de qué está revestida? De oro. Ah, de oro. ¿Y el oro sabéis lo que representa? La perfección absoluta de Dios. Así es que resulta que cuando llegamos al siguiente altar, esas personas que han llegado al siguiente altar ya no están revestidas de un juicio a muerte contra el pecado que ha cogido Jesús sobre sí mientras dure el tiempo de gracia, sino que a través del juicio ya se me ha dado la perfección absoluta, se me ha garantizado la perfección absoluta. Por eso el Apocalipsis dice que los que clamaban desde ese altar las almas de los decapitados y los muertos por Jesús y su testimonio, que piden el juicio, dice que se les dijo, esperad todavía un poco porque todavía tienen que ser añadidos a vosotros más personas. Pero dice que se les aseguró la salvación revistiéndoles de vestiduras blancas. ¿Por qué se les reviste de nuevo ahí? Porque se está efectuando el juicio, han muerto, y el juicio comienza por los muertos, y automáticamente se está revisando su caso, y se dice, no os preocupéis, estáis revestidos de perfección. Por eso están en el altar, también revestidos de oro, que representa lo mismo, mis hermanos. Así es que por eso os he dicho que tenemos que llegar, no quedarnos en el altar de bronce,
¿Qué pasa con los que se quedan en el altar de bronce? Os voy a poner un ejemplo. Hubo una rebelión terrible en el campamento de Israel. Había varios que querían ser sumos sacerdotes. No aceptaban que Aarón fuera el sumo sacerdote. Así es que Datán, Coré y Abirán encabezaron una rebelión. Que Dios terminó diciendo, muy bien, ¿todos queréis ser sumos sacerdotes? ¿No creéis que yo haya escogido a Aarón? Pues mañana venid a la entrada del santuario con vuestros incensarios. Poned fuego en ellos e incienso. Y allí yo os mostraré quién es el sumo sacerdote que yo he escogido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice que salió fuego y empezó una mortandad que los consumió a todos. Y Aarón tuvo que salir corriendo a tomar su incensario de oro. Los de los otros eran incensarios de bronce, de oro. Moisés le dijo, corre, coge el incensario de oro y ven aquí. Y dice que se puso entre los vivos y los muertos con el incensario para parar la ira de Dios. Y solo así consiguió parar la ira. Todos los que se habían rebelado contra Dios, queriendo ellos ser los dirigentes del pueblo, y todos ellos murieron abrasados, quemados, muertos. ¿Qué hicieron con los incensarios de bronce de esa gente? ¿Qué hicieron? Dios le dijo, quiero que con martillo machaques esos incensarios y los conviertas en láminas. Y los vas a poner en el altar de bronce, clavados en los laterales del altar de bronce, y ahí permanecerán como testimonio para todos los que lo vean. ¿Qué quiere esto decir? Que sus pecados iban a permanecer en juicio a muerte contra el pecado. Automáticamente iban a ser no solo quemados esa vez, sino que quemados al final de la historia. Así es que ese altar representa el juicio de Dios a muerte contra el pecado de este mundo. Fijaros que es un juicio que afrontó solo Jesús. Jesús afrontó el juicio a muerte contra el pecado de este mundo. ¿Queréis verlo? Lo dice Juan 12. Juan 12, versículos 31 al 33, dice, cuando Jesús iba a morir en la cruz, es decir, se iba a entregar para morir en el altar de bronce, Él dice, ahora es el juicio de este mundo, y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esto decía, dando a entender de qué muerte iba a morir. Así es que está diciendo, voy a morir en el altar. Voy a morir en el altar. ¿Por qué? Porque ahora es el juicio de este mundo. Y el altar señalaba el mundo. Así es que él dice, voy a morir en la cruz para enfrentar yo solo de momento el juicio a este mundo. Yo cargaré con el juicio del pecado a este mundo. Yo llevaré el pecado de todo el mundo y moriré por él. Y luego el que me acepte será salvo y no tendrá que morir otra vez. Es así. Todos los textos me indican lo mismo. Y el plano del tabernáculo me lo va mostrando detalladamente. Si yo quiero salir absuelto del juicio, si quiero ser justificado, revestido de la perfección de Cristo, debo acudir sin falta, ¿a dónde? A los pies del Salvador, que coinciden con el altar de bronce, donde el israelita traía su corderito y depositaba ahí sus pecados. ¿Para qué? Para que muriera quemado el cordero, pero no él. Y él pudiera ser salvo y continuar su camino hacia el trono. Así es que debo acudir a los pies de Jesús para que, al igual que hacía el sacerdote, él me explique el plan de salvación que Dios ha establecido para mí. Muchos textos identifican el tabernáculo y el altar de bronce. Y atentos a esto, mis hermanos, estamos terminando. Identifican esto con el estrado de este mundo donde Jesús puso sus pies para iniciar su labor de intercesor entre Dios y el hombre. Así es que el altar de bronce es un estrado. ¿Qué es un estrado? Es un lugar donde yo me subo y desde ahí
intercedo ante Dios. Así es que se identifica ese altar de bronce, se identifica el templo como un estrado donde se sube el intercesor. Ahí tenéis el altar de bronce. Y finalmente, fijaros el texto de Isaías 66:1. ¿Qué dice Dios? El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué hemos dicho que representa este altar? Representa el mundo, representa la tierra. Y él dice, la tierra es el estrado de mis pies. Primera de Crónicas 28:2. El templo, el estrado a los pies de nuestro Dios. Ya no solo el altar, sino el templo entero es el estrado de los pies de Dios. En Salmos 132:7 dice, entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Y en Habacuc 3:5 dice, hablando del juicio de Dios, delante de su rostro va la mortandad y tras sus pies salen carbones encendidos. ¿De dónde es? ¿O por dónde están dando para que salgan carbones encendidos de sus pies? Están dando por encima del altar de bronce. Y como dice que va la mortandad, es un lugar de juicio. Así es que claramente me está diciendo que es el altar de bronce. Pero ¿sabéis cuál es la prueba más sobresaliente para demostrar que los pies de Jesús coinciden con el altar de bronce? La prueba más sobresaliente es cuando el rey Salomón, un tipo del Mesías, un tipo igual que David de Jesús, inaugura el templo de Jerusalén. Cuando se inauguró el templo de Jerusalén, el rey Salomón elevó a Dios su oración intercesora, pero no lo hizo sobre el suelo del templo. Se subió en un estrado. Y aquí está lo increíble de esta historia, mis hermanos. Se subió encima de un estrado. Y no era cualquier estrado. Era un estrado que vais a ver cómo lo describe Segunda de Crónicas 6:13. Un estrado de bronce, de 5 codos de largo, 5 codos de ancho y 3 codos de alto, puesto en medio del atrio. El bronce hemos dicho que es juicio a muerte contra el pecado. Y el altar de bronce representa nuestro mundo. ¿Por qué ponen las medidas de ese estrado? ¿Por qué nos importan las medidas de ese estrado? ¿Qué nos importan las medidas? A ver, ¿qué importancia tienen estas medidas? ¿Alguien lo sabe? ¿El qué? Son las mismas medidas del altar de bronce del tabernáculo. 5 por 5 por 3 de altura. Así es que, como el templo de Salomón era muy grande, mucho más grande que el tabernáculo, las medidas se multiplicaron. Y se creó un altar enorme. Pero cuando él tuvo que interceder, él se hizo un estrado de bronce exactamente de las mismas medidas que el altar de bronce. Se subió sobre él e hizo una oración de intercesión a Dios espectacular. ¿Sabéis lo que le pidió? Bueno, no vamos a leer toda la oración, pero vamos a resumir las cosas más importantes que él pidió en esa oración. Él dijo, bueno, ahí tenéis el altar de los holocaustos en Éxodo 38:1, de 5 codos de largo, 5 codos de ancho, cuadrado y 3 codos de alto. Exactamente la misma medida que el estrado en el que se subió Salomón. ¿Qué pidió Salomón desde ese estrado de bronce en el que intercedía ante Dios, igual que Jesús luego intercede, subido sobre el estrado de bronce? ¿Qué pidió Salomón desde ahí? Pues él pidió
del versículo 14 al 17, que nunca falte un mediador que interceda por el pueblo fiel ante el trono de Dios. Esta es la primera petición que hizo desde encima de ese estrado. La segunda petición es que Dios escuche siempre las oraciones que el pueblo eleve desde este lugar. De los versículos 18 al 21 resume lo que se pone aquí. Y finalmente, de los versículos 22 al 42, resumiendo, él dijo que Dios perdone siempre en este lugar a los pecadores del pueblo y a los extranjeros que se arrepientan sinceramente de sus pecados y le pidan perdón. Así es que, queridos hermanos, el primer paso para poder obtener las vestiduras de lino es acudir a los pies de Jesús y pedirle perdón. Y él, subido en ese estrado, basado en la cruz, él desde ahí, y en función a los méritos alcanzados en la cruz, él desde ahí intercederá ante su Padre, diciéndole: Padre, he muerto por él, he vertido mi sangre por él, yo le perdono. Y el Padre dirá: pues yo también. Y automáticamente todos los pecados que se hayan escrito en los libros serán borrados. Y mi nombre permanecerá escrito en el libro de la vida. Así es que, ¿por dónde comienza la salvación? Por los pies de Jesús, que son como bronce bruñido, refulgente en un horno, porque Él está subido sobre el altar de bronce. Es decir, toda la salvación que Jesús nos ofrece se basa sobre la cruz, su muerte en la cruz, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, Juan, Daniel, ponen esos pequeños detalles que pasamos por encima tantas veces y que no tienen ninguna importancia. Resulta que cuando estudiamos el tabernáculo a fondo, el tabernáculo nos dice que no es por cualquier cosa, es por eso. ¿Quién aparece todas las veces que aparece a los pies de Jesús en la Biblia? María Magdalena. María Magdalena aparece siempre a los pies de Jesús. La primera vez que aparece, ¿cuándo es? Vamos a hacer un pequeño recordatorio. ¿Cuándo? Eso es después. La primera vez que María Magdalena aparece a los pies de Jesús en la Biblia. Una mujer adúltera, pillada en el mismo acto del adulterio, la vamos a apedrear. ¿Tú qué dices, Señor? Y la tiran allí a los pies de Jesús y le dicen a Jesús: oye, la ley de Moisés dice que a estas mujeres hay que apedrearlas. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y la ley de Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? ¿Y ahora qué hace Jesús? ¿Cómo salvar a esa mujer? Y es interesante que esa mujer somos tú y yo, condenados a muerte por nuestros pecados. Todos hemos cometido adulterio. Todos hemos cometido adulterio, abandonando a nuestro Señor y Creador y amando y fornicando con los dioses de este mundo, con sus vicios y sus placeres. Y la ley dice que la paga de los pecadores es la muerte. Y Satanás, que según Apocalipsis 12:10 es el acusador de nuestros hermanos que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, es el que nos ha hecho cometer esas faltas y ahora nos arrastra a los pies de Jesús, nos tira ahí y nos dice: a ver, maestro, has sido pillado en el mismo acto, ¿tú qué dices? ¿Qué dice la ley? Hay que matarle. Eso es lo que hace Satanás. Nos lleva ahí y saca la ley que él nos ha hecho transgredir para decir: hay que matar a esta persona, tenemos que eliminarla. ¿Tú qué dices? ¿Qué hacemos? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué hace el juez del universo? Dice: el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué pasó? Bueno, parece que todos tenían pecado porque todos se marcharon. No quedó ni uno allí, quedó la mujer sola a los pies de Jesús. Y Jesús, cuando todos marcharon,
Jesús le dijo a aquella mujer en el versículo 11, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Podía Jesús haberla condenado? ¿Podía haberla apedreado él mismo? Sí, porque él era sin pecado, así es que podía haberla condenado. Pero él dice, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Así es que Jesús, en vez de emplear la ley, ¿qué emplea? La gracia. Emplea la gracia. Y Jesús salva a esta mujer. Fijaros que quizás hoy hay aquí alguien que sea la primera vez que está a los pies de Jesús y está descubriendo a lo mejor hoy que realmente Dios nos ama y que a través de Jesús podemos alcanzar completamente la salvación. Descubrimos que tiene misericordia de nosotros, que quiere perdonarnos, que quiere darnos tiempo para cambiar. ¿Qué es lo que le dio a María Magdalena? Le dio tiempo para cambiar, para abandonar sus pecados y no pecar más. Y María se fue, pero ya no pudo olvidar a Jesús. Ya no pudo olvidar a ese hombre que, a diferencia de todos los demás, cuando tenía el poder de condenarla, no lo hizo. Y aplicó su gracia perdonadora. Y en vez de aplicar la ley, aplicó su gracia. Y ella quiso saber más de él. Quiso saber más de por qué él había actuado así, por qué le había amado, por qué la había perdonado, por qué, si ella realmente merecía morir, ¿por qué? Y entonces ella hizo por conocer a Jesús. Y la segunda vez que aparece en los Evangelios, ¿dónde aparece? Aparece en su casa, con Marta. ¿Y dónde está María? Está a los pies de Jesús. ¿Y qué está haciendo ahí? Está aprendiendo la historia de la redención, preguntándole, Señor, ¿por qué me perdonaste? Pero si yo soy una pecadora, ¿por qué has hecho eso por mí? Así es que está aprendiendo a los pies de Jesús. ¿Y qué ocurre? Que Marta, que está muy afanada y ocupada con los quehaceres de la casa, le dice, Señor, pero dile a mi hermana que me ayude ya de una vez. ¿Qué nos pasa a nosotros? En vez de estar aprendiendo todos los días a los pies de Jesús, estamos muy afanados, mis hermanos, muy afanados con las cosas de este mundo. Y no tenemos tiempo para aprender estas cosas. No tenemos tiempo para contemplar a Jesús. No tenemos tiempo para aprender de Él, para aprender lo que Él espera de nosotros. ¿Y Jesús qué le dijo a Marta? ¿Qué le dijo? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. Hoy Jesús nos invita a todos, mis hermanos, a parar en nuestra ajetreada vida y a acudir a sus pies. Y a tomar tiempo diario para poder aprender como María Magdalena. Fijaros lo que dijo Jesús. De todo, la mejor parte la escogió María. Así es que empleamos mucho tiempo y mucha energía todo el día en muchas cosas que no sirven para nada. Pero sentarse a los pies de Jesús muchas veces nos olvidamos. Y Jesús dice es lo más importante de todo. Y si te olvidas de eso, pues te perdiste lo mejor. Y posiblemente te perderás también la redención y la vida eterna. Así es que la siguiente fase es sentarnos a aprender a los pies de Jesús. Fijaros que al lado del altar es donde, sentados allí las personas, los sacerdotes les explicaban la ley. Les explicaban todo el plan de la salvación a los israelitas. Esto es lo que está haciendo Jesús con María. La tercera vez que descubrimos a María, ¿dónde está? Ella ya sabe lo que es el pecado, sabe qué tiene que hacer, sabe que tiene que pedir perdón y confesar para recibir el perdón y obtener la vida eterna. Así es que ¿dónde la encontramos la tercera vez que la encontramos? ¿En dónde? Muy bien. Y mis hermanos, ¿por qué lo hace en una fiesta pública eso? En una cena pública donde había allí multitud de personas,
donde Jesús era el centro de atención de todos y donde ella sabía que la iban a ver lo que iba a hacer. ¿Por qué lo hace así? ¿Por qué lo hace así? Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Dónde está otra vez María Magdalena? A los pies de Jesús. Allí está confesando sus pecados. Fijaros que en ese frasco de nardo ella había cogido todo lo que había ganado en su vida de prostituta y lo había gastado ahí. Y luego con ese vaso de perfume ella lo vuelca en la cabeza y en los pies de Jesús, porque otros evangelios dicen que también en la cabeza, a los pies de Jesús, y llorando a los pies de Jesús, confesando sus pecados, ella le va secando los pies a Jesús. ¿Por qué lo hace públicamente? Como el bautismo. Porque además era una mujer pública. ¿Y ella qué está diciendo? A partir de ahora yo dejo de ser María la de Magdala y me convierto en María, la discípula de Jesús, que nunca más volverá a la vida anterior. Y para que todos vosotros, que muchos de vosotros os habéis acostado conmigo, lo sepáis, no os equivoquéis a partir de ahora conmigo. Soy una nueva persona, no tengo nada que ver con la persona que era antes. Su pecado fue público y ella lo confiesa públicamente ante Jesús, ante testigos, igual que nosotros hacemos en el bautismo cuando nos bautizamos, pidiéndole perdón al Señor por nuestros pecados, públicamente, como un pacto de que a partir de ese momento comenzamos una nueva vida. Somos nuevas personas, sacerdotes de Dios, discípulos de Jesús, dispuestos a mostrar a otros no el pecado, sino la vida eterna que solo Jesús nos puede ofrecer. Así es que hoy tú también puedes tomar la decisión de morir públicamente en las aguas del bautismo con Cristo y resucitar a una nueva vida con Él, si todavía no lo has hecho. Y fijaros que no importa que sean pocos los que siguen a Jesús, no importa. María Magdalena no le importó que fuera unos pocos miserables los que seguían a Jesús y que la grandeza del pueblo judío se apartara de Jesús y lo rechazara como el Mesías. No le importó. Ella fue allí y confesó públicamente sus pecados. ¿Y dónde encontramos la cuarta vez a María Magdalena? Juan 19, 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Así es que María Magdalena estaba a los pies de Jesús en la cruz. ¿Qué estaba haciendo ahí? Bueno, esta mujer, si hubiera podido, hubiera muerto con Jesús. Y desde luego el dolor que ella sufrió fue igual que la muerte. ¿Qué hace en la cruz? Es un símbolo del bautismo, mis hermanos. Ella está ahí muriendo con Jesús, es decir, siendo bautizada con Jesús. Fijaros que todos los discípulos la abandonaron excepto Juan. Y todos los hombres salieron corriendo. Y vemos que hay 3 mujeres y un hombre ahí. Únicamente se mantuvieron 3 mujeres y un hombre a los pies de Jesús. Su madre, la hermana de su madre, María Magdalena y Juan, el discípulo amado. Los únicos que se mantuvieron hasta la cruz. Y vemos que María Magdalena está de nuevo a los pies de Jesús en la cruz de Cristo. Y sin duda, ella fue la más interesada en ir corriendo el domingo temprano por la mañana, ¿a dónde? Al sepulcro. ¿Quién fue la primera que vio a Jesús resucitado? María Magdalena. ¿Y dónde creéis que en cuanto reconoció a Jesús se tiró? ¿A dónde fue cuando Jesús dice, no me toques? Suéltame, dice, suéltame. No, en aquella época las mujeres no se echaban al cuello los hombres, eso es una barbaridad. En aquella época las mujeres se echaban a los pies. Lo dice todo el Antiguo Testamento.
Así es que esta mujer sin duda se postró ante Jesús, maravillada por lo que estaba viendo, e intentó agarrarse a sus pies. Y por eso Jesús le dice, suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María Magdalena, mis hermanos, siempre a los pies de Jesús es un símbolo tuyo y mío. Dios me está diciendo que toda la historia de la redención de mi vida y de tu vida comienza a los pies de Jesús. Primero descubriendo que Él perdona mis pecados, que por gracia me quita la muerte a la que estoy condenado, me perdona mis pecados, me enseña el plan de la salvación y finalmente me invita a morir con Él, para resucitar a una nueva vida, que culminará en la resurrección, cuando Jesús vuelva por segunda vez. Y ahí descubrimos a María Magdalena, y es una mujer, y me encanta, porque la mujer en la Biblia representa ¿a quién? A la Iglesia. Así es que ahí lo tenéis. Todo a los pies de Jesús, solo para hablarme de cómo yo puedo ser revestido de la justificación. María fue revestida de la túnica blanca en el mismo instante en el que ella vertió su bote de nardo a los pies de Jesús y le acompañó a la cruz. Ahí fue revestida completamente, y esas vestiduras nunca la abandonaron. Y un día, los que lleguemos allí, nos la encontraremos en el cielo. Ojalá tú y yo nos encontremos todos los días a los pies de Jesús, porque es el secreto para un día poder estar en el trono, sentados junto a Él, junto a María Magdalena y junto a todos aquellos que aman su venida. Así es que os invito a que nos pongamos todos de rodillas, los que podáis o queráis, y hagamos una oración al Señor para que nos ayude a llegar allí. Querido Señor y querido Padre, gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias por ese amor incomprensible para nosotros. Cómo tú, Señor, siendo el Señor del universo y el creador de todo cuanto existe, decidiste por puro amor y pura gracia morir por personas que realmente merecemos todos la muerte. Te damos las gracias, Señor, por esa enorme bondad, ese increíble amor que escapa, Señor, a nuestro conocimiento. Y gracias, Señor, porque tú tienes paciencia y estás esperando, igual que esperaste, a que María Magdalena se arrepintiese de sus pecados. Esperaste, Señor, a que ella acudiese a aprender a tus pies. Esperaste a que ella se diera cuenta de la gravedad de sus pecados y de tu inmenso amor para poderlos confesar a tus pies. Señor, gracias por haber muerto por nosotros. Gracias por darnos ese perdón inmerecido. Gracias, Padre, por todas esas cosas que tú estás haciendo diariamente a través de tu paciencia para que podamos llegar un día a sentarnos contigo en el cielo. Señor, aumenta nuestra fe. Padre, perdona nuestros pecados. Límpianos, que tu Santo Espíritu pueda mostrarnos realmente la realidad de nuestra vida. Danos todavía algo de tiempo para poder seguir creciendo a tu lado, para poder alcanzar aquello para lo que fuimos llamados por ti, que es llegar al trono de Dios, tener tu mente, ser santos como tú eres santo. Padre, ayúdanos con todo el poder de tu Santo Espíritu, para que nuestra vida pueda crecer en santificación, que podamos realmente reflejar que somos discípulos tuyos, hijos tuyos, sacerdotes tuyos, mostrando la verdad a otros. Ayúdanos a crecer, Señor, a través del servicio a mi hermano. Padre, límpianos, perdónanos, y que podamos todos los días, como María Magdalena, dar un testimonio público de lo que tú has hecho por nosotros. Transfórmanos y danos a todos tu paz, que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.